Queridas hermanas y hermanos, amigos y lectores del blog El Santo Nombre. Es una alegría estar juntos nuevamente, ahora para la clase 61 del curso de Filocalía, la clase 61. Abordaremos en ella y en las dos clases siguientes, Dios mediante, la enseñanza de Calixto e Ignacio Xanthopoulous, que fueron un verdadero modelo de amistad espiritual. En torno al año 1360 fue cuando ellos escribieron estos textos y su enseñanza fue más difundida en la Montaña Santa, en el Monte Athos. Calixto fue discípulo de Gregorio, el Sinaíta, escribió una biografía sobre él, y como dice acá Nicodemo el Agiorita en la introducción, dice: vivió junto a su condiscípulo Marco por espacio de 28 años y estrechó tal amistad con Ignacio que ambos parecían una sola alma en dos cuerpos. Una sola alma en dos cuerpos. Fue patriarca de Constantinopla también, y ustedes tienen debajo de este vídeo y debajo de los audios que hemos grabado con parte de sus textos, tienen el PDF con todo lo que figura en Filocalía de estos autores. Solamente que van a tener que buscar en la página 193 del PDF para encontrar los textos de Calixto e Ignacio, porque fueron escaneados junto con otros padres que hemos visto anteriormente y que veremos después. Entonces tienen que ir a la página 193. ¿Qué les recomiendo? Miren, es un tratado hermoso el que desarrollan Calixto e Ignacio. Ellos van hilvanando citas bíblicas, demostrando un conocimiento realmente profundo de la Escritura, particularmente de los Santos Evangelios, y van uniendo estas citas bíblicas, parafraseando, citando también a Isaac el sirio, que fue toda una referencia para el movimiento esicasta, aun cuando sus textos no figuran en Filocalía. Citan a Crisóstomo, a Esiquio de Batos, a Elías el presbítero, y por supuesto toman en cuenta con mucha frecuencia a Clímaco, Juan Clímaco. ¿Qué les quería recomendar? Que lean los títulos de cada capítulo de corrido, es decir, que en una primera lectura lean todos los títulos, que están puestos allí en letras mayúsculas, no grandes, porque los títulos en sí mismos constituyen ya un resumen perfecto de todos los textos. Esto que vamos a abordar en estas tres clases, Dios mediante, resume la enseñanza de estos dos padres, fruto de su propia experiencia y de quienes les precedieron, en un tratado que es para un discípulo. Es a pedido de un discípulo de ellos, un monje, probablemente un novicio o un principiante, que los motiva y parece que les insistía que escribieran y les dieran una referencia cierta en muchos temas. Eran seguidores absolutos de la oración del Santo Nombre de Jesús. Por eso nos interesa especialmente la enseñanza de estos dos padres. Ellos vivían la vida esicasta en la oración de Jesús. Vamos a abordarlo poco a poco. Entonces, les recomendaba que lean los títulos, que escriben a un discípulo y que van encadenando citas de los evangelios con otros que les fueron precediendo. Les voy a leer, para empezar, en la página 201, un breve párrafo que quiero que toquemos brevemente. Dice, fíjense bien:
recibimos la gracia divina absolutamente perfecta en el seno divino. Es decir, en la fuente sagrada. Allí recibimos la gracia divina. Ahora, si por abusar de las cosas pasajeras, preocuparnos por lo mundano o dejarnos nublar por las pasiones, la ocultamos como jamás deberíamos haberlo hecho, se refiere, ocultamos la gracia, todavía es posible que recuperemos nuevamente esa alegría sobrenatural. Equipara la gracia a la alegría sobrenatural. Todavía es posible que recuperemos nuevamente esa alegría sobrenatural y contemplemos su manifestación mediante la penitencia y la observancia de los mandamientos que realizan la obra de Dios. Mediante la penitencia y la observación de los mandamientos. Y termina diciendo, la gracia se manifiesta según el cuidado que cada uno tiene consigo mismo en la fe. A esto quería llegar. La gracia se manifiesta según el cuidado que cada uno tiene consigo mismo en la fe. Entonces, cuando ellos se refieren a penitencia, nosotros hoy, ¿cómo lo traduciríamos en términos coloquiales? Darnos cuenta, ¿no? Darnos cuenta del error, sentir el dolor que a nosotros y a otros produce lo que hemos hecho y arrepentirnos. Arrepentirnos es básicamente, como lo hemos dicho en otras clases, tomar conciencia, darse cuenta del error. A veces los padres enfatizaban la penitencia en un sentido reparador, como muchas veces también se toma. Pero creo, habiendo leído repetidamente el texto y demás, que encaja más con la penitencia del conocimiento íntimo del propio error, del propio pecado. Entonces, ellos dicen, la penitencia y la observancia de los mandamientos realizan la obra de Dios. Ahora, la gracia se manifiesta según el cuidado que cada uno tiene consigo mismo en la fe. Bueno, sigue, les recomiendo vivamente que lean el texto con atención. ¿Qué es tener cuidado con nosotros mismos en la fe? Quería abordar un poco este tema trayéndolo, como hacemos, como intentamos siempre, a nuestro cotidiano, a nuestra época, a nuestra cultura actual. Ustedes habrán visto que si nosotros entramos en Google, el más clásico de los buscadores, que casi todos tenemos, y ponemos una frase o dos o tres palabras, este buscador nos ofrece los resultados según esa búsqueda. Merced a un algoritmo, a un programa muy preciso, nosotros ponemos castillos y nos va a presentar textos sobre castillos, imágenes sobre esto, artículos en distintas fechas y demás. Quiere decir que según nuestra búsqueda, según nuestro interés y nuestro propósito, son los resultados, más o menos, que esta herramienta nos devuelve. Con la vida, y particularmente con la vida de la fe, con la vida espiritual, es similar, ocurre algo muy similar. Cuidar en nosotros mismos la obra de la gracia y la fe. ¿Qué es lo que yo hago durante el día? Nos vuelve a remitir a esto, Calixto e Ignacio. ¿A qué me dedico? ¿A qué presto atención? Imaginen que nuestro día a día, que cada jornada, es como el buscador de Google, como el buscador de Internet. Según a lo que yo esté atento, van a ser los resultados que el día me va a traer. Según aquello en lo que yo deposite mi atención, aquello que yo esté buscando encontrar
en el día. Esto es particularmente importante hoy por hoy porque estamos sometidos a cientos y miles de estímulos todo el tiempo que vienen cargados, vienen llenos, henchidos de una frecuencia y de una sintonía que no tienen nada que ver con la vida que alimenta la gracia o con el espíritu en la fe. Son estímulos centrífugos que nos alejan del centro. El otro día tuve una breve experiencia, me permito comentarles algo para anclarlo en mi día a día. Vieron que todos, quien más, quien menos, quienes andamos en esta búsqueda espiritual de encontrarnos con Dios, de crecer en la oración, etc., todos tenemos momentos de particular fervor, otros menos, más devoción y unción, más ganas de orar, menos ganas y demás. Días atrás me encontraba en un buen momento, cuando todo parece sintonizar y nos expandimos en la obra de la oración. Y yo tengo ciertos horarios para revisar el móvil y ver los mensajes y demás y cumplir la función que uno cumple en la página. Y me envían, ustedes todos deben reconocer a qué me refiero, me envían lo que se llama un meme. No sé si se dirá igual en otros países. Aquí en Argentina es como una pequeña broma que se arma en base a algún dibujito animado o con un pequeño videíto. Una broma, una gracia que se hace en función de alguna noticia que ha ocurrido y demás. Y por lo general son cosas que dan risa, ¿no? Hacen reír. Bueno, yo recibo esto, medio involuntariamente miro el meme, era una cosa chistosa, graciosa. Después cierro el móvil y quiero volver a aquello en lo que yo estaba, que era una cierta lectura espiritual, y en una, por decir así, actividad orante, como si fuera una lectio. Y me encuentro que al momento de volver estaba totalmente ajeno, extrañado de la actividad que estaba realizando. En otras palabras, era como si yo fuera otro. Un minuto antes estaba haciendo esta actividad y todo lo más bien, y al minuto siguiente me encontraba extranjero en el tema espiritual, totalmente apartado. Las palabras que leía, y lo digo con pudor, hasta la oración misma, parecían desencajadas, fuera de lugar. Caramba, digo, presto atención, ¿qué pasó aquí? Presto atención y me doy cuenta que ese simple meme, ese simple estímulo que venía vibrando en una frecuencia por completo ajena a aquello en lo que yo estaba, sin ser pecaminoso ni nada de eso, era una frecuencia ajena, había quedado, había penetrado y había corrido. Es como si hubiera cambiado la sintonía del dial. Uno estaba escuchando una sintonía en la radio y de repente le pasaron a otra emisora. Esto que yo les comento lo relaciono mucho con esto de la gracia se manifiesta según el cuidado que cada uno tiene consigo mismo en la fe. Este cuidado, a esto me refiero y por eso les daba este ejemplo. Cuando, no quiero olvidarme de nada, vieron ustedes que es preciso ser muy atentos y vigilantes. Nos recomiendan todo el tiempo los monjes esicastas. Y fíjense hasta qué punto es importante. Porque en este ejemplo que yo les di, sacado de la propia experiencia, una cosa simple, uno se dio cuenta, tuvo la gracia de darse cuenta. Pero son tantos los estímulos y tan frenética a veces la vida de la gente, nuestra propia vida, que nos pasan desapercibidos estos cambios de sintonía y nos encaminan en otra dirección, nos apartan. Y es por eso
que muchas veces, al sentarnos a orar, al querer hacer lectura espiritual, o cualquier otra cosa que eleve el alma hacia el Espíritu de Dios, hacia la unión con Dios, muchas veces nos pasa este desencaje, esta falta de adaptación a lo espiritual, como si viniéramos de un lugar muy lejano. Y simplemente lo que pasó es que se ha vivido el día a día en medio de la sociedad y venimos cargados, en cierto modo teñidos, pintados del color de los estímulos que hemos recibido. Entonces, el cuidado en la fe, el cuidado de la gracia en la fe, quiere decir estar muy atentos a aquello a lo que le prestamos atención, a aquello que alimentamos y qué radios, qué estímulos, qué ondas escuchamos y dejamos que entre en nosotros. No para caer en un escrúpulo, no para volvernos paranoicos, que nada nos cambie la frecuencia, sino para estar conscientes de cómo esto nos afecta y entonces organizar nuestra jornada lo más posible atentos al cuidado de la gracia que está en el corazón, que como dice Calixto e Ignacio, nos fue dada ya en el seno divino, en el mismo momento en que se nos creó, que después se enturbió por las pasiones y que podemos recuperar como alegría sobrenatural en el cotidiano, como alegría sobrenatural, mediante el cumplimiento de la enseñanza evangélica, esto es los mandamientos, adecuar nuestra vida a lo que es ser un cristiano y perseverar vigilantes en el cuidado de esto que nos llega sin que nosotros lo pretendamos, pero que sin voluntad alguna nos invade y a veces nos transforma negativamente la frecuencia en la que estamos. Bien, ese era un tema. Este párrafo, como les decía, de la página 201 es interesante, muy interesante. Continúa diciendo: y ante todo en virtud de la ayuda y la benevolencia de nuestro Señor Jesucristo, y empieza a citar versículos bíblicos que van a ver a cada rato se refieren al santo nombre y a la oración de Jesús. Entonces, para sintetizar esto de otro modo, que aquí también lo tengo anotado, toda búsqueda, acuérdense lo del buscador Google, ¿no? Toda búsqueda, toda atención desplegada viene a ser el ambiente que permite el surgimiento de los contenidos. Entonces, aquello que busco es el recipiente. Aquello que busco es el recipiente. Y según la forma de este recipiente, es decir, según la forma de lo que yo busco, aparecen los contenidos que allí se pueden instalar. Estemos muy atentos a tener un propósito único o un propósito principal durante el día. Espiritual me refiero, más allá de los propósitos del trabajo, del estudio, de la vida de familia y demás. Un propósito espiritual único durante el día, porque esto vendría a ser hacia dónde dirigimos la atención, aquello que buscamos y por tanto lo que la jornada nos va a entregar. Nosotros culturalmente estamos muy acostumbrados a creer que lo que la vida nos trae no depende de aquello a lo que atendemos, sino que lo damos como dado, ¿no? La vida nos trae esto otro, nos trae esto otro. Sí, pero mi atención y mi búsqueda dan un ambiente para que aparezcan ciertas cosas y otras no. Disculpen que me reitere, pero me parece relevante y me lo digo también a mí mismo, ¿no? Hasta que esto nos entra, hasta que nos damos cuenta realmente cómo es el asunto. Muy bien, vamos a otro tema que desarrollan mucho Calixto e Ignacio. Voy a cortar acá y seguimos. Muy bien. Hay un tema central
en todo el tratado, he caído en cuenta que recién no les dije el título del tratado. Vamos, digamos, lo que estamos comentando, leyendo y demás, es el método y canon riguroso, inspirado por los santos, con la ayuda de Dios, para uso de los que han elegido la vida esicasta y monástica. Fíjense, está muy dirigido. Método riguroso. ¿Por qué riguroso? Porque va describiendo, ustedes lo van a ver al ir avanzando en el texto, describe casi todos los aspectos necesarios para la vida de alguien que quiera alcanzar la esiquía y que quiera vivir la vida monástica. Está uniendo ambas cosas con mucho énfasis. Método y canon riguroso para uso de los que han elegido la vida esicasta y monástica. De este método, ustedes van a extraer fácilmente cuál es el centro. Además del nombre de Jesús y la práctica de la oración de Jesús, el centro de este tratado, de este canon riguroso, es la obediencia. La obediencia, lo que ellos llaman en el texto la sumisión, también lo dicen con esta palabra que hoy tiene varias connotaciones diferentes y que hay que aclarar bien. La sumisión al Padre Espiritual, la obediencia con toda la voluntad y perfección posible, es clave para ellos en la vida del esicasta. Lo dicen, por ejemplo, dicen así, en la página 209. Ante todo, al final de la página 209, ante todo, abraza la obediencia con alegría y luego la esiquía, la obediencia con alegría y luego la esiquía. En efecto, así como la práctica es el fundamento de la contemplación, se refiere a la práctica de la oración, la obediencia lo es de la esiquía. El fundamento de la esiquía es la obediencia. Ellos citan a Clímaco antes, en la misma página 209, y dice así, vamos a tratar este tema de la obediencia a partir de este párrafo. Vosotros que habéis emprendido la tarea de despojaros de todo para entrar en el estadio de la confesión espiritual, vosotros que deseáis tomar sobre vuestro cuello el yugo de Cristo, que buscáis abandonar vuestro fardo, etcétera, etcétera, sigue, dice finalmente, sabed que habéis decidido transitar un camino corto, sabed que habéis decidido transitar un camino corto y áspero. Corto y áspero. Es decir, la obediencia acorta el camino, nos ayuda mucho, pero es áspero el camino. En el cual existe una única posibilidad de perderse. Taxativo. Una única posibilidad de perderse. Y esa se llama idiorritmia. Idiorritmia. La idiorritmia es la particularidad personal. Esta palabra, por ejemplo, nosotros hablamos, o se dice la palabra idiota, por ejemplo, en nuestra cultura, que por lo menos aquí está como referida a una persona con debilidad mental o a alguien que con frecuencia hace acciones estúpidas, lo que se dice el tonto, ¿no? Aquí por lo menos. Pero la palabra idiota e idiorritmia en este caso tiene que ver con una singularidad, con una particularidad de tipo personal diferente de lo que es de uso general. Diferente de lo que es de uso general. Entonces la idiorritmia es el enemigo del esicasta, su particularidad personal, su individualismo. Entonces dice, existe una única posibilidad de perderse y esa se llama idiorritmia. Es decir, tener ritmos personales, ritmos particulares. Quien reniega totalmente de ella, incluso en las cosas que parecen buenas, espirituales y gratas,
ha llegado a término antes de ponerse en camino. Si reniegas de la idiorritmia, has llegado a término antes de ponerte en camino. Porque la obediencia consiste en desconfiar de sí mismo. La obediencia consiste en desconfiar de sí mismo en todas las cosas buenas hasta el final de la vida. Es un tema extenso y complejo. Vamos a ver cómo lo podemos desarrollar. La idiorritmia se manifiesta incluso en las cosas buenas. Por ejemplo, me sumo a un monasterio o me sumo a un grupo de tarea, de trabajo espiritual, o me reúno con otros en comunidad para tal cosa, lo demás. Y yo tengo la impresión de que sería mejor hacer las cosas de este otro modo. En vez de hacer lectio a tal hora, habría que hacerla a tal otra. Entro a un monasterio y me parece que en vez de cantar así, hay que cantar asá. Los trabajos manuales habría que efectuarlos de este otro modo. La idiorritmia es todo aquello que aún siendo bueno o espiritual o que pareciera fruto de la fe y de la gracia, es individual, es personal, es separado, lo que se niega a la comunión eclesial. Por ejemplo, se hablaba en una época, y en Filocalía se lo menciona, respecto de los monjes giróvagos, los que andaban dando vueltas de un monasterio al otro, de un padre espiritual al otro y demás. ¿Qué pasaba? Y yo creo que esto pasa también hoy en día y ninguno de nosotros ha estado exento de esto. Nos acercamos a una enseñanza, a un padre espiritual, vamos a un monasterio, adoptamos cierta regla de vida, lo que fuera, y al poco tiempo decimos, no, pero esto no está del todo bien, yo quisiera, me parece que es mejor así. Y entonces vamos al otro lugar. Y al poco tiempo, y sí, pero mejor así. O encontramos un defecto aquí que mejor, y así la idiorritmia, la particularidad personal del ritmo de la personalidad. Es decir, la idiorritmia es esa importancia que le adjudico a mis características personales, que considero muy especiales y que las pongo como prioridad y como guía espiritual. Todos tenemos nuestras particularidades. El problema es ponerlas como centro y como si fueran nuestro maestro espiritual, nuestras particularidades, que derivan de los gustos y disgustos, de la biografía. Por eso, Calixto e Ignacio insisten muchísimo en que hay que someterse a un padre espiritual. No se olviden ustedes el contexto en el que ellos hablaban. Ellos entraban en Monte Athos o en esa época a ermitas o a vidas semi-eremíticas a cumplir una regla durísima de vida, durísima para nuestros ojos. Muchísimas horas de oración, muchísimas oraciones con genuflexiones, con metanías, durísimo trabajo manual, fuertes ayunos, fuertes vigilias, mucha soledad. Entonces, tener un padre espiritual era imprescindible. ¿Por qué? Porque los atacaban todo el tiempo pensamientos logismoi o demonios, como querramos verlo, los atacaban queriendo apartarlos de esta férrea disciplina, de esta norma de vida rigurosa. ¿Y qué hacer? Si el novicio, el monje, el aprendiz, se pone a discernir qué pensamientos le conviene seguir y cuáles no, está perdido, está absolutamente perdido. En cualquier momento se desvía por derecha o por izquierda y termina mal. Entonces ellos decían, no, sigue lo que te dice tu padre espiritual y punto. Descansa en ello. Y esto era ya tener la mitad del camino hecho. Te libras de culpa, de toda responsabilidad. Lo único que tienes que hacer es hacer lo que te dice tu padre espiritual. Qué fantástico. Pero claro, esto requería dos cosas, según el contexto de Calixto e Ignacio. Encontrar un padre espiritual que fuera probo,
que su conducta estuviera alineada a la enseñanza evangélica, que tuviera mucha experiencia y a la vez que ellos, que uno, se sometiera con total entrega. Traigámoslo a nuestro tiempo, como hemos hablado otras veces, pero vamos a repasar un poco. ¿Es difícil hoy encontrar padres espirituales? Reflexionaba sobre esto mientras preparaba la clase. Y podemos decir sí y no. Sí y no. Sí es difícil encontrar padres espirituales que a ojos vistas transmitan santidad, que decir, bueno, es un iluminado, es una persona, un santo evidente. Bueno, sí, yo creo que puede ser difícil, pero prestemos atención también que es nuestra mirada la que está filtrando la percepción. Entonces, dice algún dicho de la vida espiritual y en más de una cultura, que cada uno tiene el maestro que se merece. Queriendo con esto decir también que si nosotros tenemos una cierta mirada, la gente que va a aparecer va a serlo filtrado por estos anteojos críticos según nuestros juicios. Es decir, ¿quién decide quién es un buen maestro espiritual o un guía que hay que seguir? Nosotros estamos perdidos, porque ahí también está la idiorritmia, ahí se nos mete la idiorritmia, nuestros gustos personales. Entonces, ¿qué hacemos hoy en día? Quien está consagrado en una congregación religiosa, en una orden, en ese sentido la tiene fácil, porque para seguir lo que dicen Calixto e Ignacio, deberían seguir a su superior. Y listo. No importa si el superior es un santo o no lo es, si es un gran guía espiritual o no lo es, porque lo que importa es el voto de consagración que se ha hecho, y entonces allí se confía en que Dios va a actuar a través del abad o de la abadesa o del prior, y aún en el error del maestro espiritual, aún en el error nos da una indicación equivocada. Aún en el error, si nosotros seguimos con fidelidad esa instrucción, estamos cumpliendo nuestro papel y la obra de la gracia crece en nosotros. Más allá de lo que permanezca en la intimidad de este guía, de este prior, de este abad y demás. Quienes no vivimos en un monasterio bajo un abad y una regla, podemos encontrar, ¿no es cierto?, consejeros, acompañantes espirituales, un sacerdote o una referencia que nos parezca cierta, y elegir, sí, la persona que más confianza nos inspire. Pero tenemos luego que someternos a eso. Esto es de gran ayuda, nos dice Calixto e Ignacio. Elegir el mejor maestro que encontremos, no vamos a poder evitar tener preferencias, pero no andar de uno a otro, porque hay una enseñanza que atraviesa los siglos que dice que independientemente del guía espiritual, si tú te sometes con sumisión, buena fe y obediencia y entrega plena, vas a cosechar los frutos, independientemente de que sea un maestro a lo mejor desviado, que luego te da enseñanzas equivocadas y demás. Si tu actitud es la correcta, Dios no te va a dejar. Dios te lleva y te guía aún a través del infortunio cuando este maestro se equivoque. Y si no tenemos finalmente esta posibilidad, comentábamos en otras clases, recordarán, elijamos un autor, elijamos un autor que nos parezca bien, que nos parezca profundo, y aferrémonos a él un tiempo bastante extenso, saquémosle todo el jugo y obedezcamos su enseñanza. El otro día leía
la vida de Charles de Foucault. Hacía muchos años que no lo leía. Y bueno, allí comenta cómo, por ejemplo, a él le sirvió mucho su maestro espiritual, tuvo más de uno, y también le servía un libro, el libro de el padre Causade, El abandono en la divina providencia, que también lo he recomendado a algunas hermanas y demás porque me parece una joyita. Pero ¿a qué iba? Que aún una personalidad eminente, ¿no? un santo como Charles de Foucault, él también tomaba y se aferraba a la guía de ese libro, o de un libro, y lo tomaba como padre espiritual. Y esta enseñanza lo fue transformando, dice el biógrafo, no me acuerdo ahora el autor, lo fue transformando, le fue cambiando el modo rígido en que a veces su corazón tomaba las reglas y las situaciones de vida. Es decir, en síntesis, podemos hasta tomar un libro, un autor espiritual, como nuestro maestro. Podemos, si no tenemos un maestro vivo cercano, un acompañante espiritual, podemos tomar un libro. Pero lo esencial es que lo tomemos en serio. Una cosa es leer un libro espiritual, una cosa es seguir un autor y otra es decir, Dios mío, ayúdame a referenciarme aquí, a bajar tu enseñanza a mi cotidiano gracias a este autor, porque para eso son los autores. La enseñanza ya está en el Evangelio, pero nosotros necesitamos traducciones bien cotidianas, bien aterrizadas, y para eso nos sirven los autores. Ayúdame a tomar este autor como guía espiritual. Y ya nos indicará el corazón oportunamente si es necesario cambiar esto en el futuro, pero no en poco tiempo, y no sin haber llevado a la práctica realmente con coherencia sus enseñanzas. Realmente hay muchos autores y de gran peso espiritual, ¿no? Ahí están los libros de por ejemplo, Frank Jalix, que yo veo muchos de los lectores del blog lo siguen, ¿no? Los ejercicios de contemplación de Jalix. Bueno, que están las enseñanzas que transmite, estas mismas enseñanzas que transmite Pablo Dors en Amigos del Desierto, Javier Meloni con los ejercicios también, más en el tema jesuita, y permanentemente hermanos y hermanas lectores del blog me van comentando y me mandan, ¿no? Vídeos o textos. Fíjate este padre qué interesante guía ejercicios allá en México, y aquí hay otro que... Es decir, uno tiene que buscar con profundidad, pero no como se va a un shopping, no con la actitud de turismo espiritual. Ese es el punto. Buscar el propio maestro y asentarse ahí. Pero esta búsqueda no tiene que ser dispersa y a tontas y a locas. Tengo que definir qué tipo de espiritualidad es la que necesito y la que me va, la que mi corazón resuena, y ahí aferrarme lo más pronto que pueda a una enseñanza. Esto nos dice Calixto e Ignacio, pero claro, lo están refiriendo al Monte Athos y le dan consejos muy precisos a su discípulo de cómo someterse al maestro. Yo he querido traerlo a nuestro día a día. Por ejemplo, acá yo marqué, a ver qué tenemos. De la obediencia, dice Clímaco, nace la humildad. De la humildad, el discernimiento. Del discernimiento, la clarividencia. De la clarividencia, la providencia. Esto está en la página 211. En la 210 les recomiendo especialmente el párrafo. ¿Cuáles son los signos de la verdadera sumisión? Es decir, la obediencia. Con cuya posesión quien es realmente obediente puede someterse sin tropiezos. Fíjense, esta es la frase estas dos frases es la que... Lucha pues con cuanta fuerza tengas para recorrer sin obstáculos el camino de la obediencia. Esto es página 212. Y después dice,
porque según los padres, ni siquiera el diablo ha podido producir jamás algún daño al verdadero obediente. Ni siquiera el diablo ha podido jamás producir un daño a quien es verdaderamente obediente, porque descansa todo en el Padre Espiritual. No hace consideraciones, no reflexiona, no delibera, no discute. Gran parte del texto sobre la obediencia, que ocupa muchas páginas del método, ellos enfatizan en el tema, en la necesidad de no contradecir al Padre Espiritual, de no discutir. Acá no se está deliberando. No me quiero extender mucho, pero es un tema muy importante. Otro abordaje del mismo tema es el siguiente. Cada uno tiene su temperamento, su yo, su ego, su personalidad. Y en esto nuestra mente, mejor dicho, no nosotros, nuestra mente encuentra solaz, ¿no?, en ser como yo soy. Esa habitual confusión que tenemos de creernos libres cuando en realidad somos esclavos de los deseos. Nuestra cultura nos ha enseñado que mientras más nos sometemos a los deseos que van y vienen, más libres somos. Y a eso le llamamos hacer lo que yo quiero. Pero no es hacer lo que yo quiero, es hacer lo que los humores del cuerpo y los pensamientos advenedizos me van indicando. Y eso, todo eso junto, es la máscara de la persona, es lo que llamamos mi personalidad. Y le damos relieve, ¿no?, le damos peso, como si tuviera valor. Pero la personalidad puede ser una herramienta útil cuando está al servicio del espíritu. Si no, es un enjambre de deseos múltiples y muchas veces contradictorios. Entonces, ¿qué viene a hacer la obediencia a un padre espiritual? O por caso a una regla de vida, o a un autor espiritual, etc. La obediencia viene a ser un molde en el cual podemos introducirnos y cambiar nuestra propia forma. Imaginemos que nosotros somos una piedra que poco a poco se va haciendo líquida, merced al calor del espíritu, al ardor de la oración y de estos consejos. Nos vamos haciendo líquidos, más maleables, vamos perdiendo ego, nos volvemos un poco más humildes. Y entonces este líquido empieza a ajustarse al molde, que no tiene que ser creado por la personalidad. El molde tiene que derivar de la enseñanza, del Padre Espiritual, de los Evangelios, o del autor, o de la regla. Entonces, la fricción que produce la disciplina de ser obedientes nos va modelando, nos va desbastando, nos va quitando las aristas hasta que encajamos en el molde. Ese es otro abordaje que quería hacer sobre el tema. Reviso notas y seguimos. Muy bien, hermanas y hermanos, continuando con Calixto e Ignacio, una vez más les recomiendo encarecidamente una lectura atenta de todo el método. Poco a poco, es bastante extenso. En la página 216, el título es larguísimo, en la página 216, más o menos a mitad de página, dice: si lo logras, en lo que de ti dependa, sé pacífico con todos, libre de distracciones, libre de cuidados u ocupaciones mundanas, es decir, absolutamente libre de preocupaciones, silencioso, calmo, agradecido en todo, capaz de reconocer tu debilidad. En síntesis, cuida de tener un ojo vigilante y sobrio para ver las diversas y múltiples tentaciones que te acechan cada día, luchando con paciencia y magnanimidad en la borrasca y en la tribulación, sea cual sea el modo en el que te sorprenda. Bueno, muy lejos estamos todos de esto, ¿verdad?
Pero ¿qué pasa? Esto es lo que ellos le aconsejan a su discípulo si sinceramente desea vivir en la esiquía según Dios. Aquí hay muchos temas. Uno es el de la fe. Mientras más leo Filocalía, mientras más avanzamos en las clases, mientras más reflexionamos, o volviendo incluso atrás a releer textos, más me convenzo que para ellos fe y obras son una sola cosa. Y que cuando hablan de la fe, no se refieren a este modo en que nosotros culturalmente solemos entenderlo hoy en día como creencia, ¿no? Vos tenés fe, y se usa desde tenés fe de que te van a dar ese trabajo, tenés fe de que la operación va a salir bien, tenés fe en Dios, ¿no? Es como si la palabra fe poco a poco se nos fue instalando tan solo como sinónimo de creencia. Desde nuestra interpretación, cada vez que un esicasta en Filocalía habla de la fe, en general habla de fe y conducta coherente como la misma cosa. Está bien, es la fe y las obras. Pero recién cuando uno ha subido un escalón, por ejemplo, estamos ascendiendo una montaña y llegamos a una cierta altura, ¿qué pasa? Como hemos dicho otras veces, desde esa altura diviso la copa de los árboles del bosque. Subo otro poco en la montaña y diviso que detrás del bosque hay un lago y una neblina por allá y tal vez otras montañas. Y sigo subiendo y mientras más subo, más cambia el horizonte, cambia lo que veo, cambia todo el panorama. Esto, por supuesto, este nuevo horizonte me resignifica también a mí y todo lo que anteriormente veía cobra una proporción distinta. Antes me parecía que esos árboles, cuando yo estaba bien bajo en la montaña, me parecían que los árboles eran inmensos y eso era lo más importante. Ahora, desde aquí arriba, casi en la cumbre, el alpinista mira y dice, no, pero el bosque no era tan grande el bosque, en realidad más grande es el mar que se extiende hasta allá y demás. Es decir, mientras la fe encarna en conductas precisas y coherentes en el día a día, nos cambia el horizonte. Es como si subiéramos un poco en la montaña y vemos otras cosas. Por eso, la vida de la fe requiere de coherencia. Y hay muchos párrafos en donde se alude a pedid y se os dará, quien pide sin vacilar le será concedido, creed que en ese mismo momento te será concedido. Aquí, por ejemplo, yo había marcado, pero me va a costar encontrarlo, ¿ver? Ya lo vamos a buscar y se los leo luego del próximo corte del vídeo. Pero hacen una reseña ellos de todos los párrafos evangélicos donde se habla de la necesidad de la fe y de la ausencia de duda. Pero ¿y cómo hacemos nosotros para que nuestra fe carezca de vacilación y no tenga duda? Tenemos que llevarla a obras. Si no seguimos los mandamientos y no los adaptamos a nuestra jornada cada día y no nos esforzamos de corazón por ser coherentes, nuestra fe no crece. No pedimos sin vacilación. Vamos a ver si profundizamos más ese tema en la clase que viene, porque lo tratan con mucha extensión Calixto e Ignacio. Bueno, ¿qué más? Que la fe la entendíamos como creencia y que en realidad la fe implica ya una experiencia. La fe implica un grado importante de experiencia y por eso es certeza o presentimiento de lo que vendrá. ¿Y cómo construyo una fe experimental, experimentada, vivencial, comportándome acorde a eso?
Sin eso, sin esas obras no vamos a progresar. Es el mensaje que Calixto Ignacio nos deja. La fe firme procede de las obras puras y el horizonte cambia a partir de las obras. Otro tema que ellos tratan, también con extensión y profundidad, es el de las tribulaciones, que ustedes ya conocen. Y tienen una frase muy bonita, donde dicen que si nosotros nos vemos como un vaso de barro, sin la cocción que nos produce la tribulación, ese barro no se va a cocinar y por lo tanto no va a servir para recibir el agua. La tribulación lo plantean con toda claridad y contundencia como lo que Dios nos manda para irnos probando. Pero recordemos que esta prueba no es de un juez que examina para ver si te castigo cuando no cumples, no atraviesas la prueba, sino que es más bien como un crisol, como el fuego que depura el metal, le quita toda la suciedad y lo deja brillante y apto para ser una herramienta adecuada. Ese tema de la tribulación lo abordan también. Yo les recomiendo el párrafo de la página, a partir de la 222, es preciso soportar las tentaciones con generosidad, conocer la propia debilidad. Y dicen, por ejemplo, toda tribulación revela cuál es la inclinación de la voluntad, si ella se pliega hacia la derecha o hacia la izquierda. Por eso, la tribulación accidental, atiendan bien esto, por eso la tribulación accidental se llama tentación, ya que hace experimentar a quien la sufre la vivencia de sus propias voluntades escondidas. Lo vamos a repetir. Toda tribulación revela cuál es la inclinación de la voluntad. Por eso la tribulación accidental se llama tentación, ya que hace experimentar a quien la sufre la vivencia de sus propias voluntades escondidas. Esto ellos lo dicen citando a Marcos de la Seta. Esto está en la página 223, hacia mitad de la página. Todo infortunio, toda tribulación accidental es una tentación que nos permite reconocer nuestra voluntad escondida. Esto es interesantísimo. Fíjense, podemos creer muchas cosas acerca de nosotros mismos. Tenemos nuestra imagen de nosotros mismos. Pero recién cuando nos azota algún infortunio, comprobamos lo que de verdad está allí. Tomemos, por ejemplo, el caso de la enfermedad física, de la enfermedad del cuerpo. A lo mejor me considero una persona con mucha fe, con confianza en Dios. Al momento que llega una enfermedad más o menos seria, puedo examinar mi ánimo, puedo ver qué ocurre en mí y tengo la medida justa de mi fe. ¿Me desespero o me entrego? ¿Me inundo de miedo y de temor o confío en mi Señor, en el Altísimo, en quien puse mi refugio? Y esto no para juzgarse como diciendo, pero mira qué poca fe que tienes, te creías una cosa y es otra, no para maltratarse o mortificarse, sino para darnos cuenta de dónde estamos. Ese es el sentido de la tribulación y de toda tentación. Por eso, Calixto e Ignacio dicen varias veces en todo el texto, y van citando a uno y a otro, revisen las notas de pie de página porque es la Biblia entera, sobre todo los Evangelios y los Salmos, ¿no? Ellos a cada rato dicen, la tentación te va a atacar con muchísima fuerza en tanto más te has decidido por el camino espiritual.
y parece tener esto un profundo significado o que viene junto con la decisión de consagrar la vida. Mientras más te decides a consagrar tu vida, más tentaciones van a venir. Porque te vas purificando, te vas modelando en función de esa consagración. Es lo mismo que decíamos el otro día con el tema de la oración. Si me decido a permanecer, por ejemplo, repitiendo la oración de Jesús, voy a descubrir innumerables pensamientos que antes no advertía. Y estos pensamientos vienen a ser la tentación, lo que me quiere apartar de la oración. Pero en realidad me está mostrando cuál es mi situación de permanente divagación y distracción. Recuerden ustedes que las distracciones, que acá Calixto e Ignacio insisten, evitar toda distracción. La distracción es eso que nos tracciona, nos tira en distinta dirección. O la divagación, que nos lleva al vagar, ¿no? A ser vagabundos, la mente vagabunda. Entonces, ya para ir terminando, no extendernos mucho, quiero volver sobre ese párrafo que leíamos hace un ratito, en la 2.16, que le dice al discípulo, le dice, si lo logras, en lo que de ti dependa, sé pacífico con todos. ¿Cómo, sintetizando mucho, ¿no? ¿Cómo ser pacífico con todos? ¿Cómo se puede ser pacífico con todos si tienes la paz en ti? Sin paz en mí no puedo ser pacífico. Estoy siempre a expensas de los vaivenes de lo que los otros me hagan y de lo que en mi carácter, en mi temperamento aparezca. Quien está instalado en la paz puede ser pacífico con todos. Por eso hay consejos que suenan lindos, pero que no son tan sencillos de realizar. ¿Cómo se construye la paz en el corazón? Para entonces ser pacífico con todos. Cuando confío absolutamente en aquel que me dio la vida. Cuando dejo la soberbia de creer que soy yo el que maneja mi vida. Ahí empiezo a confiar, a darme cuenta que todo depende de Dios. Y entonces vivo más habitualmente en la paz del corazón. Por lo tanto, me afecta menos lo que ocurre. Y al afectarme menos lo que ocurre, soy más pacífico con todos. Es un modo de verlo, un ejemplo. Por ejemplo, todo está encadenado. Acuérdense que los hesicastas de Filocalía todo el tiempo están relacionando unas virtudes con otras y también unos vicios con otros, porque advertían el encadenamiento físico y mental al que estamos sometidos, los condicionamientos. Sé pacífico con todos, libre de distracciones, es decir, de estas tracciones que nos tiran para todos lados. ¿Cómo puedo estar libre de distracciones? Cuando tengo un propósito muy, muy fuerte al cual me he consagrado. Libre de distracciones no es posible si no tienes un propósito al cual te consagras de por vida. Y ese propósito te tiene que unificar todas tus potencias. Es decir, hago todo lo que contribuya a ese propósito y me niego a hacer todo lo que me aparte del propósito. ¿Eso en dónde me deja? Libre de distracciones. Van a venir los estímulos, me van a querer llevar para allá y yo no quiero. Y como estoy atento y vigilante, no me lleva. Pero mientras más me empecine en ir hacia mi propósito espiritual, más fuertes van a ser las tentaciones, lo que se oponga. Y esto está bien y hay que agradecerlo, y así lo dice también Calixto e Ignacio. Hay que agradecerlo porque esta fuerza nueva de lo que se opone a nuestro objetivo espiritual lo va fortaleciendo. Es decir, si nosotros estamos en el colegio, en la universidad, por recordar alguna época, ¿y qué profesor preferimos en realidad? El que más nos exige.
si me gusta la materia, si yo quiero recibirme, graduarme en esa profesión y quiero ser un buen profesional, agradeceré la exigencia del profesor y que me pida mucho en el examen, porque así saldré un buen profesional. No quiero un profesor condescendiente porque voy a salir al ejercicio de mi profesión y no voy a saber nada, ¿verdad? Libre de cuidados u ocupaciones mundanas. Este es un tema que suele malentenderse con frecuencia en estos temas, ¿no? Libre de cuidados y ocupaciones mundanas. Libre de cuidados quiere decir, hago lo que me toca según el deber del momento y lo demás lo dejo en manos de Dios. Eso es libre de cuidados. No quiere decir, si hace un frío tremendo, como por ejemplo hizo el otro día aquí o va a ser mañana, según dicen. Estar libre de cuidados no es salir en paños menores al frío. Muy probablemente el cuerpo se enferme. Estar libre de cuidados es hacer lo que a uno le compete. Me abrigo y punto. Me abrigo, me alimento, lo demás está en manos de Dios. Y así ustedes pueden verlo en infinidad de ejemplos. Cumplo el deber de Estado, cumplo lo que tengo que hacer, pongo lo mejor de mí, hago mi responsabilidad y libre de cuidados. Lo demás está en manos de Dios. Y esto de las ocupaciones, esto de ocupaciones mundanas, libre de cuidados u ocupaciones mundanas, esto tiene que ver con los intereses, con aquello a lo que atiendo. Ocupaciones mundanas no es estar en el mundo haciendo lo que uno tiene que hacer, desarrollando los talentos que Dios nos dio y desplegando la vocación a la que nos sentimos llamados. Ocupaciones mundanas son las que nos llevan a los valores del mundo, a vivir según la cultura consumista, por ejemplo, de hoy en día, banal, la que categoriza a las personas en función de las cosas accesorias, etcétera, etcétera. Esa es la ocupación mundana, no estar involucrado en la vida, en el mundo. Es decir, dice absolutamente libre de preocupaciones, preocupaciones, no ocuparse, cada día tiene su afán, no ocuparse antes, más de lo imprescindible. Silencioso, calmo, agradecido en todo. Y aquí algo clave, capaz de reconocer nuestras debilidades. En síntesis, cuida de tener un ojo vigilante y sobrio para ver las diversas y múltiples tentaciones que te acechan cada día. Bueno, y sigue, es hermoso, pero no le vamos a leer todo el texto porque lo pueden hacer ustedes. Allí tienen audios que incluyen hasta el capítulo 15, que es un capítulo muy extenso. Están los audios, está el texto escaneado y entonces la seguimos, si Dios quiere, en la próxima clase, viendo estos temas, este método riguroso para quien desee vivir en la exiquía y la vida monástica de Calixto e Ignacio. Si alguno no se ha enterado, y bueno, se los digo ahora, mañana sábado 26, a las 15 de Argentina y 20 horas de España, hacemos un pequeño encuentro de oración, un encuentro para orar. Básicamente la oración de Jesús, lo que se llamó oficio breve de la oración de Jesús, para ir compartiendo esta forma de oración un poco comunitariamente, ir acostumbrando la mente y el corazón a esta singular manera de acercarnos al corazón de Dios. Bueno, les mando un abrazo fraterno a todos, invocando como siempre el santo nombre de Jesús. Hasta pronto.